Gente querida, bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo episodio, el 219, y hoy lo tenemos y me paro para presentarlo porque ustedes ya lo conocen y lo estaban esperando y viene a visitarnos a Argentina Antonio Valenzuela. Antonio querido, qué placer volver a tenerte en este Generando Sonrisas. Querido Ramiro, el placer es mío. Estoy muy, muy contento por partida doble. Primero, porque te estoy viendo. Por partida triple, primero, porque estoy hablando contigo aquí. Segundo, porque te voy a conocer en persona. Y tercero, porque voy a hacerlo por fin en Argentina. Ya se cumple uno de mis sueños. Voy a visitar. Eso sí, no voy a tener todo el tiempo que me gustaría, pero como primera toma de contacto va a ser guay. Por fin voy a poder pasear por Buenos Aires, voy a poder ver Palermo, voy a visitar La Boca, voy a ir por fin al Ateneo, que tenía muchísimas ganas de visitar esa magnífica librería, y bueno, a disfrutar de Argentina, como no puede ser de otra forma. Escúchame, aparte de que venís con el tercer libro, con este Estimula tu nervio vago, pero venís fuerte a hablar del segundo que es Activa tu mitocondria. Estamos con eso, dando vueltas por un Sí. montón de ciudades, países, no sé qué edición ya va. Pues mira, verdaderamente estoy muy contento porque todavía no hace un año, el libro salió el 15 de, bueno, cuando estamos grabando esto, no hace un año, el libro salió, bueno, no, sí, ya sí, claro, no, todavía no, No, no sé estamos ni qué ahí. día vivo, Rami, ¿qué va? Efectivamente, sí, 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 mira, es gracioso porque debería de saber qué día es porque estamos grabando a 6 de noviembre y mañana es mi cumpleaños, que cumplo 41 años, o sea que tendría que saber, pero imagínate el ritmo de vida, pero que no hace un año y ya va por la octava edición. Es decir, o sea que estoy muy, muy, muy contento por la acogida que está teniendo este libro. Y yo me la jugué porque el título fácil era ponerle la palabra metabolismo, porque al final el libro versa mucho sobre el metabolismo y sobre la energía, pero opté por hacerle ese homenaje a nuestras queridas mitocondrias, que son esa fábrica de energía que todos tenemos en cada una de nuestras células, que las tenemos por miles, y quise ponerle su nombre al libro. Y por ahora está funcionando y muy, muy contento. Y mira, me ha llevado a Argentina, o sea que no está mal la cosa. Amiga, amigo, qué alegría la movida. Lo primero, yo pregunto, porque esto es una charla para el público que ya te Sí, conoce. sí. Nosotros hemos contado la otra vez que grabamos, cuando yo escucho Hijos de la Adversidad, yo te conozco porque un amigo íntimo me pasa tu podcast, yo lo escucho, te contacto, empezamos a hablar. Justo tenía un conocido que estaba en España, me lo manda el libro, me lo devoro, y ahí empezamos a conversar de esto, ¿no? Del hielo, del calor, de andar descalzo. Y de ahí vos, algo tiene que ver el Hijos de la Adversidad con Activa tu mitocondrias, te estimuló a sacar este segundo libro, te Sí, incentivó, viene como de la mano. sí, sí. Mira, eso es una gran, gran, grandísima pregunta. Y creo que al final los libros te eligen a ti más que tú los elijas cuando los lees, pero cuando los escribes pasa igual. Entonces, mira, a mí, Hijos de la Adversidad, se podría decir que yo lo escribí para reconciliarme y también afianzar todos esos hábitos ancestrales que son tan necesarios para nuestra salud, pero que son duros o que son más, mejor dicho, incómodos de llevar a cabo, ¿no? Como los ayunos, como las duchas de agua fría, como sacar tiempo para darte una sauna, como el ejercicio físico intenso. Y a mí me sirvió mucho porque cuando yo escribí ese libro, no te voy a engañar, no siempre me daba una ducha de agua fría o no siempre ayunaba, pero me reconcilié con esos conceptos que yo ya conocía, que me habían mejorado y llevaron mi salud a un nivel superior. Y después el libro de las mitocondrias, pues creo que también ha venido para reconciliarme con dos cosas. Primero con mi niño interior, con ese Antonio del pasado, porque yo vengo de una obesidad, yo tengo 41 años ahora prácticamente, y puedo decir que casi un tercio, más de un tercio de mi vida, tuve obesidad importante, hasta los casi 18 años tenía una obesidad muy importante, y puedo decir que tres tercios de mi vida, o un poquito más incluso, he sido un sedentario importante, ¿no? Entonces,
Yo empecé a hacer ejercicio físico no hace tanto, verdaderamente, y todas las personas, yo esto no es ningún misterio, lo he dicho siempre, pero hijo, activa tus mitocondrias, hablo, afianzo mucho los conceptos de hijos de la adversidad, hablo de la sauna, del frío, de la alimentación, por supuesto, pero hago mucho hincapié también en la actividad física. Y coincidencia o no, este año, que es posiblemente el año más ajetreado de mi vida, es el año en el que más actividad física, más deporte estoy haciendo. Entonces, creo que ese libro Activa tus mitocondrias llegó para reconciliarme con el ejercicio y le he dado una vuelta gigante. Ahora aparezco yo aquí el argentino para explicarte esto. Escucha, amigo querido, em, cuando decís ejercicio físico intenso, estamos hablando que los dos estamos en la década del 40, estamos, y Sí, vos no siempre has sido así, porque lo lindo de lo que me pasó con vos en el otro episodio, que mucha gente le gustaba no solo lo claro de cómo explicas, sí, sino de que lo pasas por el propio cuerpo. Vos mismo sí, lo estás contando, che, chico, yo hasta los 20 años, 25 años, tenía un cuerpo que no era el que tenía ahora, tenía sedentarismo. Yo mismo empecé desde un proceso mental a transitar esto, a pasarlo a un cuerpo físico. Y esta triada entre cuerpo mental, físico y emocional se han ido conectando. Para entrar de sí, lleno, porque te vamos a ver en Argentina, sí, vamos a estar juntos compartiendo escenario, nosotros, yo también muy sí. contento. Que yo lo sé, pero es como rapidito y a la gente le encanta el que esté entrando. ¿Por qué activa tu mitocondrias? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mitocondrias? Sí, claro. Y después hablaremos un poquito de esos hacks del ejercicio, de qué tipo de ejercicio, hablaremos un poquito por encima, pero efectivamente las mitocondrias son una parte de nuestra célula que es la que se encarga, porque esto es un mensaje que es muy importante que las personas que nos escuchan lo comprendan. La comida, es decir, cuando nosotros comemos, al final digerimos esos alimentos y los sustratos, digamos, energéticos, que ahora facilito este término, que son la glucosa y la grasa, llegan a nuestra sangre, ¿no? Pero ni la glucosa, conocida popularmente como el azúcar en la sangre, ni la grasa son energía, ¿vale? Eso es muy Bien, importante. La glucosa y la grasa son combustibles. Quien convierte esos combustibles en energía es la mitocondria, ¿no? Es como si habláramos, tenemos un coche, pues el coche, la gasolina o el diésel no es energía, es combustible. Quien convierte esa gasolina o ese diésel en energía para que el coche se mueva es el motor. Pues al final las mitocondrias serían el motor de nuestras células. Por eso, todo lo que sea activar nuestras mitocondrias va a facilitar que esa glucosa y esa grasa no se acumulen en nuestra sangre o no se acumulen en nuestros michelines, sino que entren en la célula y produzcan energía, que obviamente esa energía va a ser para movernos más, para estar más vitales, pero también para pensar con más claridad, para tener mejor ánimo, para que nuestro corazón lata como tiene que latir, es decir, para la salud de nuestro organismo. Al final, un cuerpo sin energía tiene un nombre y es un cadáver, ¿no? Entonces, la energía es aquello que nos separa de la muerte. Por lo tanto, todo lo que sea activar nuestras mitocondrias es prolongar no solo nuestra salud, sino nuestra calidad y cantidad de vida, nuestra longevidad. en esta forma dual que a veces tenemos de hablar, una cosa es activar las mitocondrias y hay cosas que desactivan la mitocondria, que Por son supuesto. bien. Efectivamente, sí, sí. Y ahí, mira, uno ya es un fenómeno que yo, bueno, hay muchas cosas fáciles que todos tenemos que pensar. La falta de sueño, ¿no? Cuando dormimos poco y o de mala calidad, eso es nefasto para nuestras mitocondrias. Eso lo tienes que pensar una persona que se levanta después de no haber dormido por la noche o que ha estado toda la noche de fiesta o ha estado toda la noche trasnochando, al día siguiente, ¿cómo está? Está cansada, no puede pensar bien, todo le sienta mal, ¿no? No es una persona. Y eso es porque la falta de sueño, la falta, digamos, de la hormona que produce el sueño, que es la melatonina es un gran regenerador de la mitocondria. Sin melatonina nuestras mitocondrias sufren, ¿no? Eso sería una. Después, otra es
la ausencia de movimiento, es decir, nuestras mitocondrias, cuando somos sedentarios, nuestras mitocondrias se vuelven perezosas, literalmente. Entonces, su capacidad que tienen para convertir el combustible en energía es más lento. Entonces, eso facilita que por poco que coma una persona, le engorde, ¿no? Es la típica persona sedentaria. Quizás que Antonio, yo no puedo comer menos. Digo, ya, es que quizás no es comer menos, es moverte más y quizás a lo mejor tienes que incluso comer algo más, ¿no? Porque al final tiene el metabolismo tan dañado. Y cuando hablamos de movimiento, es lo que decía antes, que quede claro, bueno, y esto es resumir mucho porque Activa tus mitocondrias son casi cuatro, no, casi son más de 400 páginas de libro, en las cuales hablo mucho sobre ejercicio, pero resumiendo mucho, todo el ejercicio físico mejora nuestra mitocondria, tanto el ejercicio de fuerza para ganar masa muscular, como el ejercicio vigoroso, rollo HIIT, ¿no? Alta intensidad, esos series de Aeróbico, Tabata. claro. Aeróbico de alta intensidad, porque el aeróbico de alta intensidad, digamos que hace que la mitocondria funcione mejor, ¿no? El HIIT, ese ejercicio, pues los burpees, los saltos, esos ejercicios combinados, esos circuitos de alta intensidad. Pero, esto también es importante, hay otro ejercicio que durante mucho tiempo se ha denostado, que es el ejercicio aeróbico en zona 2. La zona 2 es una zona de intensidad media-baja, ¿no? Es esa zona que para las personas que no escuchan lo entiendan muy facilito, es esa zona en la que tú puedes hablar con otra persona si vas haciendo la actividad física, ya sea correr, nadar, ir en bicicleta. Nadar es más complejo hablar con la otra persona, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? O caminar de una forma muy vigorosa, en la que yo, por ejemplo, tú y yo vamos andando y podemos hablar, pero si yo ahora te digo que me cantes, no vas a poder porque te vas a cansar y la voz se te va a entrecortar. O si llegamos a una cuestecita, ya ahí la voz se nos va a entrecortar. Ese punto de intensidad es súper interesante porque ahí las mitocondrias proliferan, es decir, aumentan el número dentro de la célula. Y eso cuadra también mucho con la sociedad sedentaria que tenemos, porque como no nos movemos durante el día, pues esas mitocondrias se vuelven perezosas. De ahí que todo lo que sea caminar más y usar menos el transporte, y ojo, cuando caminamos, caminar de una forma vigorosa, sería ideal para mejorar la salud de nuestras mitocondrias. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que vivimos crónicamente sentados. Estamos sentados trabajando, sentados viendo la televisión, sentados o tumbados durmiendo. Después se da la paradoja que vamos al gimnasio sentados y muchas veces llegamos al gimnasio y estamos también sentados haciendo máquinas, es decir, todo el día sentados. Qué bárbaro, ¿no? Porque vos lo contás y es más común de lo que creemos. Porque Sí, rápidamente tomás conciencia y decís, che, ¿cuánto tiempo el día estás sentado? Y a, efectivamente. y a veces uno dice, no, si yo voy de acá para allá. Y cuando te pones a prestar atención y decís, entre el tiempo que estoy arriba del auto, entre el tiempo que voy, entre el tiempo y empezás a sumar, más el tiempo del sueño, más el tiempo del descanso, es mucho tiempo el que uno no está en actitud de ejercicio. La mitocondria, por lo que estoy escuchando, como lo hablábamos en Hijos de la Adversidad, se activa también con el ayuno, con el buen alimento, con el Sí, frío, con el calor. sí. Efectivamente, de hecho, mira, hay una cosa con el tema de la alimentación muy interesante, ¿no? Y que eso también es uno de los que daña muy mucho a la mitocondria, y este término está totalmente avalado por la ciencia, y se llama así, que es la confusión mitocondrial. La confusión mitocondrial es cuando en la sangre hay niveles muy altos de grasa y de glucosa, es decir, pacientes, personas que tienen los triglicéridos muy altos y la glucosa también la tienen muy alta, son prediabéticos. Cuando la glucosa y la grasa llegan a la mitocondria se aturulla por combustible y deja de funcionar. Por eso, cuando nosotros generamos momentos de ayuno, en los momentos de ayuno, nuestras mitocondrias potencian su actividad. Por eso, dejar unas 12 horas, si ideal, lo ideal sería entre 14 y 16, pero a partir de 12 horas ya sería muy interesante. Entre la cena y el desayuno sería muy potente para la salud de nuestras mitocondrias. Y cuando los pacientes hacen los ayunos, lo primero que te van a decir, o las personas, yo hablo mucho de pacientes porque soy más clínico, pero
no necesitas tener una patología, al Ujú. contrario, cuando una persona ayuna, una de las cosas que siente, y eso tú seguro que lo sabes, pues no es que lo sepas, yo sé que tú lo hablas mucho y lo practicas, es la energía que tienes. Es decir, cuando tú pasas 16 horas sin comer, paradójicamente tu cuerpo tiene más energía que después de haber comido, que todos sabemos lo que nos ocurre. Te comes un gran asado, un buen asado, ¿y qué pasa? Que no puedes pensar, no te puedes mover, estás cansado. Y el ayuno potencia la actividad de la mitocondria. Claro, mira que, y qué bárbaro, porque acá empezamos a tocar temas de interés, cuando digo interés de intereses, ¿no? Y Sí, empezar a tocar sí, temas sí. delicados, porque por años a nosotros, che, apenas te levantabas en Argentina, no sé, 7 de la mañana para ir a la escuela y te metías el tazón de cereal con leche y el pan con la mermelada, y así arrancabas, ¿no? Digo. Efe- Y efectivamente. llegabas a la oficina y era el café y a las 9 de la mañana ya te traían algo para picotear, entonces le vas metiendo y después decís, Sí. che, me duele mucho la cabeza. Pienso en ese cuerpo que no sabe qué hacer con tanto, tanto que le estamos, Ay, esta cantidad de combustible que sea vuestra glucosa y grasa en cantidades que no entiende para dónde salir. ahí está. Y mira, por ejemplo, pasa una cosa con ese tema, porque ahora, claro, obviamente, pues me estoy viendo un montón de documentales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España hay un programa que me gusta mucho, se llama Españoles por el Mundo, ¿no? Y obviamente, pues ya me he visto algún capítulo de Españoles por Buenos Aires, tal, ¿no? Y me hacía gracia porque estaban haciendo un asado, ¿no? Y estaban pues, poniendo su entraña, chorizo, la morcilla, y yo decía, qué bien va, lo está haciendo bien, ¿no? Pero después ya sacó lo que es lo terrible del asunto, y es que eso lo acompañó con una hogaza entera de pan y papa asada. Y ahí fue donde ya dije, ese es el problema, porque y esto es importante que las personas que nos escuchan lo entiendan, la grasa, el exceso de grasa, si es un problema si comes más grasa de la que gastas, pero la grasa no es el problema, es decir, el problema no es el chorizo, la morcilla, no es la carne asada, el problema es cuando juntas la carne o el chorizo con pan o con papa, es decir, si nosotros, por ejemplo, nos comiésemos una buena morcilla, un buen chorizo de un animal que ha vivido en salud, se ha movido, que está sano, que ha comido en libertad, un buen asado de una ternera que ha comido hierba, que se ha movido, y eso lo acompañas de una buena ensalada de col, una buena ensalada verde, es decir, de verdura, comes carne y verdura, eso es Bien, excepcional y va a mejorar la salud incluso de tu mitocondria. El problema es cuando esa carne se asocia a la cerveza y el pan. Ahí ya sí es cuando tenemos ese combo horrible, porque el exceso de hidratos de carbono, la cerveza, el pan, elevan la insulina. Y la insulina es una hormona que marca almacenamiento, es decir, pone a nuestro cuerpo a engordar para que nos entendamos. Entonces hace que esa grasa, esa glucosa, se la lleve el Michelin y no se la lleve la mitocondria. Por eso, las dietas que se conocen como low carb, que son más ricas en grasa, y más bajas en hidratos de carbono, es una dieta más afín a nosotros y más saludable y al final más deliciosa, porque yo no sé tú, pero prefiero comerme una morcilla que comerme el pan. Si tengo que decidir entre quitar una cosa sí. u otra, Ahora, en Argentina, como decís vos, como el tema del pan nos sí. encanta, ¿no? Bueno, y en Hacemos España, por supuesto, te que decir España igual. claro, la bruqueta, la tostadita, el Sí, pancito con la salsita, sí, sí, sí. Y lo que genera. sí, Escúchame, ¿cómo te fue? Ahora hablemos a un año del libro Activa tu sí, mitocondria, hoy de cara a Estimula tu nervio vago, tu último libro. sí, ¿Cómo te fue con las devoluciones? ¿Tuviste gente que estuvo en contra, que no le pareció? Porque sí entiendo el aval de gente que le volaste la cabeza, que le abriste la sí, cabeza, que le diste sí, conocimiento, porque tener una manera tan amigable de compartir este tipo de sí, información que a veces uno cree que es de los médicos, ¿viste? De los profesionales de sí, la salud, sí, con palabras que nunca escuchamos. sí, ¿Te pasó de tener de tener lindos debates, de sí, confrontar de manera profesional para seguir sí. avanzando en esto? Sí, pues mira, aquí te voy a ser totalmente sincero.
cuando salió el libro de Activa tus mitocondrias, bueno, y ahora después hablamos del frío y del calor, que lo he dejado ahí en el tintero, pero ¿Mm? después lo toco rápidamente, que sé que tampoco, que hoy vas tú más justito de tiempo, no quiero robarte mucho. Pero lo que decía, cuando yo saqué el libro de Activa tus mitocondrias, Ramiro, no te voy a engañar, estaba bastante asustado y bastante preocupado con la acogida del libro. ¿Por qué? Porque yo tenía dos opciones: hacer un libro muy, muy, muy fácil, facilito, solo diciéndote las cositas que tienes que hacer para mejorar tu salud y ya está, o podía explicar cómo funcionaba la mitocondria, el qué y el por qué de lo que ocurre. Entonces, como yo soy una persona muy complicada, pues opté por la segunda vía, ¿no? Eso hizo que el libro pasara de esas 400, de esas 250 páginas que iba a tener a casi 400 o a 400. Entonces, yo estaba preocupado porque si bien lo había pensado el libro, lo había estructurado de una forma en la que las cosas que son más complejas las puedes quitar y después sigues leyendo y te vas a enterar igual con los recursos para mejorar tu salud, entonces pensaba que la gente me iba a criticar el libro, iban a decir que era difícil, que era muy tosco, que era muy tal, y estaba bastante preocupado. Pero muy afortunadamente Mm. ha sido al contrario, el cariño de la gente ha sido abrumador. De hecho, en Amazon tiene 4,7 de valoración y la gente me ha escrito muchísimo para decirme lo que le ha cambiado la vida al aplicar las cosas que digo en Activa tus mitocondrias. Entonces, estoy muy contento. Sí te puedo decir que las críticas que he recibido, y he recibido varias, ha sido por el tema de, tú sales en un podcast, ¿no? De ese podcast, ese podcast normalmente se lo dan a un editor y ese editor pues coge un tramo de episodio que a él cree que va a cuadrar bien. Entonces, claro, hay veces que se sesga el mensaje, ¿no? Entonces hay Sí. veces que, por ejemplo, sacaron hace poco uno en el que yo solo hablaba del ejercicio aeróbico. Entonces había mucha gente que me criticaba y decía, eso no es cierto porque el ejercicio de fuerza, el ejercicio de intensidad es muy interesante, tú no tienes ni idea de ejercicio físico. Entonces, claro, yo le explicaba, has escuchado un minuto de un podcast que duró 2 horas, de un libro de 400 páginas. Entonces, quitando eso, verdaderamente la acogida ha sido sensacional y estoy muy, muy contento y me relajó bastante porque ya te digo, estaba bastante preocupado de decir, madre mía, el libro que he escrito. Me encanta porque me pasa en entrevistas que cuando uno habla de esta parte suena, entre comillas, como pesimista. Che, le estás Sí, preguntando de lo malo. No, nada que ver, te estoy ¿no? preguntando porque está pasando eso y es un poco la invitación a la gente. Che, ¿y Sí, de qué se trata el libro? Y yo te lo explico en 2 minutos, un libro de 400 páginas. Anda a leer el libro, anda a ver la sí, profundidad, anda a ver el contexto de lo que estamos hablando. ¿Me seguís? Digo, la gente rápidamente es... Y es muy interesante porque también te pasa que ves un videito que dura 15 segundos en un Reels. No, pero lo que dice Antonio, escuchá, está sacado el tipo, está conversando con... Es como, el Antonio dice que no hay que comer pan y el pan no, estábamos hablando del asado y sí, estábamos hablando de la semana. Me sí, gusta, porque, porque la parte linda es la que ya sabemos. Em, Se ha hecho muy grande esto. Qué hermoso, Antonio. Qué hermoso que cada vez más gente, ¿no? Porque te pasa que hay un sí, mundo, una comunidad que no es la convencional, no es la de la gente que va al sí, gimnasio, el tipo, el psicólogo, el bioquímico, sino la ama de casa, el flaco que dijo, che, tengo que empezar a moverme. sí, Te pregunto, y de ahí, ¿cómo sigue estimula tu nervio vago? ¿Cómo es el sí. enganche entre activar tus mitocondrias y el tercer libro y la preciosura que me voy a encontrar Sí, en unos días? sí, 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 sí. Mira, la gran lástima, ¿sabes cuál es? Que cuando vaya a verte todavía no va a estar en papel y creo que no te lo voy a poder llevar, estoy ahí intentándolo, pero creo que por pocos días no te lo voy a poder llevar en papel, pero bueno, ya haré que te llegue. Pues Bien. mira, Estimula tu nervio vago ha sido un libro que, y también te voy a hablar en total confianza, ahora que no nos está escuchando nadie, ni a Oh, ti ni a mí. Mira, yo ya te lo he dicho anteriormente, creo que si lo he dicho, yo soy fisioterapeuta y siempre las técnicas de estimulación del nervio vago han sido algo que a mí me ha gustado siempre mucho, porque al final el nervio vago
Es un nervio que tenemos dentro del cuerpo que conecta todas las vísceras, todos los órganos de nuestro cuerpo. Y ese nervio lo que se encarga es de relajarnos después de habernos estresado, ¿no? Es el que comanda al parasimpático, es decir, cuando tú te pones muy nervioso es porque se ha activado el simpático, después tiene que venir el vago a relajarnos. Entonces hay veces que fruto de esta vida moderna tan tóxica vivimos continuamente estresados y eso se ve en nuestro cuerpo. Músculos Mm. tensos, no podemos dormir, estamos irascibles, dolores en la mandíbula porque la tenemos continuamente apretada, ceño fruncido, estamos siempre a la defensiva, ¿no? Y eso pues tiene muchos problemas para nuestra salud. Entonces hay, por supuesto, un estilo de vida que es afín a que mejore nuestro nervio vago en cuanto a alimentación, ejercicio, sueño, todas esas cosas para controlar el estrés, pero después también hay técnicas que podemos hacer directas sobre nuestro cuerpo para mejorar la función del vago. Y yo esto se lo propuse a mi editorial antes de activar tus mitocondrias, de activar tus mitocondrias. Entonces yo Ah, le dije, sí, sí. Entonces yo le dije a mi editorial, mira, a Planeta, yo quiero, a Alienta, que es del grupo Planeta, yo quiero escribir sobre el nervio vago. Me dijeron, mira, Antonio, no es el momento, no hay mucho interés, entonces creemos que no. Entonces yo les dije, bueno, ¿y si escribimos sobre metabolismo? Me dijeron, uy, eso sí nos gusta mucho porque ahora está muy candente. Y yo les dije, vale, pero voy a escribir de metabolismo llamándole mitocondrias, porque son las mitocondrias las que producen metabolismo. Bueno, vale, perfecto. Yo entregué el manuscrito de Activa tus mitocondrias y Ramiro, juré y perjuré que iba a estar un tiempo sin escribir porque el libro de las mitocondrias a mí me había costado mucha energía, y hago el juego de palabras con las mitocondrias, escribirlo porque es un libro que yo quería que fuera súper completo, que fuera una guía muy práctica para la persona que lo leyera y me costó, como, y lo digo y no en broma, me costó 2 cólicos nefríticos escribir el libro del estrés que me conllevó, ¿no? Pero bueno, hago esa promesa y me escribe mi editorial, me llama mi editorial y me dice, mira Antonio, ¿te acuerdas de ese libro del nervio vago que tú no querías, que querías escribir y que decíamos que no es el tiempo? Ahora sí podemos escribirlo. Y digo, no me digas. Y claro, tenía 2 opciones, Ramiro. Una era decir que no y tomarme ese tiempo sabático o decir que sí. ¿Y qué pasó? Pues que dije que sí. Entonces terminé de escribir uno y me puse a escribir el del nervio vago. y si estuvimos nosotros estos meses con vos, que por Sí, WhatsApp nos sí, íbamos escribiendo, tratando de cruzar sí, agenda, y sí. vos estabas muy, muy, Sí, muy sí, claro, cabreado. sí, sí, sí. Por eso, porque ha sido un año muy intenso, pero te voy a decir una cosa. Ha sido un año muy bonito, porque el libro del nervio vago lo he disfrutado muchísimo escribirlo, me ha llevado a tener experiencias muy bonitas, porque en el libro vago, el libro del nervio vago, hablo también de cómo que yo sé que esto a ti te encanta, cómo la respiración holotrópica, cómo ese breath work puede cambiar la dinámica del cerebro y cómo te puede llevar a estados alterados de conciencia y llevarte a un estado de relajación profunda. Y lo he experimentado en mí. He experimentado también cómo el frío más la respiración te pueden alterar también ese estado de función del nervio vago para mejorarlo y llevarte también a esa relajación profunda. Cómo hay, y los japoneses tienen una palabra que a mí me encanta que se llama el totonú, que el totonú es la sensación de felicidad que tienes después de darte una sauna y meterte en el agua fría, ¿no? Y cómo eso lo podemos hacer con nuestra regadera en casa, dándonos una ducha de agua caliente y agua fría, ir cambiando para activar el nervio vago, para estimularlo. Y también me ha llevado a adentrarme, porque mira, y perdona que me extienda aquí, pero es que es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo hace años llevaba recomendando a mis pacientes que escucharan por la noche música chamánica. Pues Sandra Ingerman o Byron Metcalf, hay varios autores. ¿Por qué? Porque la música, los tambores, sobre todo el tambor chamánico, el tambor que, que ese ritmo, esa cadencia del tambor chamánico genera una vibración, ¿no? Eso, las personas que nos están escuchando, esa persona que nos está escuchando ahora sabe perfectamente que cuando va a un concierto de música
y tocan la batería, nuestro cuerpo vibra. Esa vibración que se nota dentro de nuestras entrañas hace que el nervio vago vibre. Cuando el nervio vago vibra, se estimule. Cuando se estimula, nos relaja. Por eso también, y ahora entro lo de la música, cuando cantamos, como el nervio vago pasa por la garganta, al cantar o al recitar un mantra, ese om, ese om vibra el nervio vago y hace que nos relajemos. No le ocurre a todas las personas que estamos muy estresados y nos ponemos a cantar una canción a pulmón y nos relajamos un montón. Es por eso, porque se estimula el nervio vago. Pues yo había visto muchos papers, muchos artículos científicos en los cuales esa música chamánica estimulaba el nervio vago y tenía la función de calmar el dolor y mejorar el sueño. Yo soy fisioterapeuta, el dolor es una de mis caballos de batalla diarios, entonces se lo mandaba a mis pacientes para mejorar la función del nervio vago. Entonces, Qué cuando bárbaro. cuando escribí este libro, pues me llevó a profundizar más sobre el chamanismo y de hecho me llevó a hacer varios viajes chamánicos y a tener varias conversaciones con una chamana que vive en Granada, que se ha formado en Latinoamérica y que ahora se ha convertido en una gran amiga mía y eso también lo he plasmado en el libro, pues he contado mis experiencias con la chamana y cómo podemos usar esa música chamánica, qué tipo de música es y cómo para llegar a ese estado profundo de relajación. Qué hermoso, porque lo vas compartiendo y comentando y es real, ¿no? Eso que te pasa en un recital o eso que te pasa en la juntada, que es lo que hablamos, el abrazo de la persona, el sentir, que no tiene que ver con el Claro, pensar o el hacer, tiene que ver con pasarlo por el cuerpo. claro, Antonio, antes de ir al cierre, las últimas dos preguntas para que desarrolles siempre en esta parte, pido sí. que me elijas un emoticón, el que vos quieras. ¿Para qué? Para que la gente que haya escuchado el podcast hasta acá te lo mande después. Entre a tu red y te van a mandar este emoticón y vos te vas a reír y vas a decir, mira, llegaron hasta esta parte del podcast. ¿Qué emoticón Pues, elegís? pues mira, voy a elegir el que tristemente estoy compartiendo ahora más o estamos compartiendo más desde nuestro país, que es el corazoncito con la venda, porque ahora aquí en España hemos tenido este problema con la Mm, Dana en Valencia, que tú sé que estuviste hace poco en Valencia y la conoces y la verdad que se está sufriendo bastante porque es un poco egoísta esto, ¿no? Porque todas las tragedias que ocurren a la humanidad nos deberían de doler igual, pero es que las que te pasan tan cerca, joder, es que te mueve mucho por dentro. Y ver ahí a estas personas que las tengo yo en coche, ya te dije, Rami, me pilla lejos, me pilla, pero es que son 6 horas. En 6 horas puedes llegar a donde está la tragedia. Entonces, ese es el que tristemente estamos compartiendo ahora y es el que, si lo mandan, pues digo, mira, hay corazoncito sanando. hay corazoncitos sanando, gracias. Antonio, antes de cerrar, ¿cómo te sentís con todo esto que venís transitando, compartiendo, para que la gente viva un poco mejor? Pues mira, esto es una gran pregunta, gran pregunta. Y yo creo que la salud, al igual que digamos que el bienestar emocional no es algo a lo que llegas y es una meta a la que alcanzas, sino es un estado que tienes que mantener y tiene sus altibajos, ¿no? Entonces, no te voy a engañar, hay veces pues, que uno también cae, por supuesto, en estados, estás más bajo de ánimo, claro que sí. Y hay veces que te cansas y te dices, madre mía, qué cansado estoy todo el día de estar pensando, de estar escribiendo, de estar tratando pacientes, la vida me puede, y eso es cierto, pero claro, después tiene la gran ventaja que te llega un comentario de alguien y te dice, Antonio, he leído tu libro y me ha hecho mejorar, o estoy, mira, por ejemplo, una cosa que me ha pasado ahora últimamente que me llena de, como decían aquí en España, un chiste así antiguo de que me llena de orgullo y satisfacción, porque el rey emérito salió una vez diciendo esas palabras, ¿no? Entonces aquí en España, como eso, cuando dicen me llena de orgullo y satisfacción, todos los españoles seguro que están viniendo la de esta de rey emérito. Pero lo que digo es que, mira, yo salgo por las mañanas, siempre para activar mis mitocondrias, entre otras cosas, salgo a correr en ayunas, ¿no? Y salgo, Ramiro, con dos perros, yo tengo tres, pues dos de ellos salgo con ellos y me lo ato a un cinturón y ellos van corriendo delante mía, ¿no? Y había un señor que por las mañanas me veía
salir a correr con mis perros y iba paseando a su perro, un pastor alemán, ¿no? Un día, otro día, otro día, otro día. Pues te quieres creer que ahora nos cruzamos y él va corriendo con su perro y que hace poco me paró y me dice, mira Antonio, porque es vecino y me conoce, me ha servido de inspiración, te veía todas las mañanas, te veía lo que estabas disfrutando, cómo disfrutaban tus perros y he decidido hacer lo mismo. Y joder, eso es lo que dice, eso es lo que merece la pena. Entonces, cuando tengo mi bajón o cuando creo que me tiene el impulso, ¿no?, de comer peor o de moverte menos, siempre pienso, digo, no, Antonio, tienes que ser el espejo que quieras que se miren las personas que te leen o las personas que tal. Si tú no eres ese cambio que quieres ver en el mundo, como decía Mahatma Gandhi, pues es un problema. Entonces, eso te sirve ahí de la adrenalina para seguir dándole caña. Qué hermoso, amigo. Gracias, gracias por el tiempo. Después nos tenemos que hacer un día un vivo en Sí, Instagram y divertirnos sí, con la gente y con las preguntas. Ya lo vamos a acomodar. En breve nos vamos a estar viendo. sí, sí, El cierre te lo dejo a vos. Lo que quieras sí, compartirle a las miles de personas que escuchan estos episodios, a lo que te resuene, yo con la alegría de tenerte en sí, Argentina, de que nos sí, vamos a cruzar, que vamos a salir a cenar, todo esto. sí, No sé, sí. de los Bueno, libros, de lo que ahí está, quieras. sí. Lo primero que tengo que decir, ¿no? Y eso es lo más importante de todo, bueno, una de las cosas más importantes es darte las gracias, porque personas que nos están escuchando, que sepan que yo a Ramiro le pedí que me acompañara en un momento que para mí va a ser muy especial, pero también, ojo, bastante nervioso porque digo, puede darse la circunstancia de que no acuda nadie. Podría pasar, sería un buen entrenamiento para mi ego y ya está, no pasaría nada, pero yo lo hago con toda la ilusión y a Ramiro le pedí, oye Ramiro, el día 19 de noviembre a las 6:30 voy a estar en la librería Jenny, el Ateneo, allí en Palermo, en Soho, en Buenos Aires, haciendo una presentación de Activa tus mitocondrias y hablando sobre salud con las personas que quieran acompañarme y pasando un rato bueno. Y Ramiro, viviendo en Córdoba a 600, 700 kilómetros, a 7 o 8 horas, no dudó ni un solo segundo en decirme voy para allá contigo. Eso es Ramiro Butler en estado puro, ¿no? Para que, entonces, eso es lo más importante que quiero decir. Primero, darte las gracias y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando, si pueden pasarse por allí a estar contigo y conmigo, pues un honor y súper, 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 súper honrado y súper encantadísimo de la vida. Y lo segundo que quería decir también es que yo no nos hemos visto en persona, pero soy muy fiel seguidor tuyo y creo que te conozco bastante bien. Y aunque tú y yo nos llevamos muy bien, somos personas hasta cierto punto antitéticas, es decir, somos la noche y el día. Y lo digo porque tú eres una persona hiperactiva, súper risueña, desbordas energía y yo mi naturaleza es al contrario, soy una persona tremendamente introvertida, más calmado, más de mi refugio, de mi paz, de mi introversión. Pero con eso lo quiero decir para que las personas que nos están escuchando, si a mí me ven que hago ejercicio, que me muevo, que tal, que cual, que piensen que cualquier persona puede hacerlo, porque yo soy el contrario, siempre he sido el que iba en un perfil secundario, el que nunca hablaba, el gordito que nunca se movía, el que prefería coger un donut y un libro a coger un balón y salir a la calle. Entonces, que si yo, que vengo de todo el lado contrario, me puedo exponer y puedo salir y puedo tener una salud mejor y puedo hacer ejercicio y puedo hacer todas estas cosas y puedo estar tan loco de unirme a Ramiro en una presentación con toda la energía que desborda, cualquier persona puede hacerlo. Y con eso estaría más que dicho el mensaje. Antonio, qué hermoso, ya me entusiasmo. Sí, sí, hermano, y lo lindo es eso, no es si yo puedo, pueden todos, es al revés, todos pueden. Dale, Sí, dale, sí, que de alguna manera efectivamente. hay algún punto. No querés ayunar, anda descalzo, no querés andar descalzo, metete el hielo, no querés andar el hielo, metete el calor, pero hace algo que Efectivamente. te exponga, que te estrese, que genere esta hormesis que tanto hablábamos la otra vez, que yo voy a dejar el link para el otro episodio. Y nada, vamos a estar en contacto estos días porque tenemos que empezar a preparar y te aseguro que Sí. va a ir mucha gente a visitarnos y a divertirse con nosotros.
Fenomenal. Pues Ramiro, que muchísimas gracias de corazón a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Como siempre es un placer estar contigo y con esa persona que estáis escuchándonos, ya sea en el coche, en el gimnasio, dándose un paseo, cocinando en la ducha, sea donde sea, que un honor que haya decidido compartir ese ratito de vida con nosotros. Un placer. Gente querida, pasó Antonio Valenzuela de España por todo el mundo, Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina. Si algo de lo que él compartió, si algo de las preguntas que le hice te resonó, nosotros dos nos damos por satisfechos. Un placer generar este tipo de contenido. Soy muy feliz. Amo ayudar a la gente a hacer estas cosas porque en el fondo nos ayudamos nosotros mismos. Antonio, nos vemos en breve. Chao, chao.